tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar entonces hoy con el webinar, si tu entorno industrial está realmente protegido. Me voy a presentar para aquellos que aún no me conocen. Mi nombre es Adrián Ramírez y soy de la empresa Dolvac. Dolvac es una empresa de ciberseguridad fundada por el presente en 2007. Y bueno, básicamente nuestra misión y visión como que se dedica a la ciberseguridad es la de proteger empresas. Hacemos desde la rama de la consultoría hasta la respuesta a incidente, la fase de la prevención, de la actuación y la remediación, que es la que menos nos gusta, y trabajamos mucho y muy duro para evitar evidentemente eso desde el punto de vista de la acción. De hecho, tenemos nuestro logo, evidentemente, es invertir todos los esfuerzos en la prevención, ¿no? Luego siempre es tarde. Tolbach es una empresa, como he dicho anteriormente, fundada en 2017, ya llevamos unos cuantos años protegiendo organizaciones de todo tipo, de todo tamaño, y nuestros clientes básicamente están mayormente en España, pero también hemos tenido clientes y tenemos clientes fuera de España, tanto en Latinoamérica como en Europa. Bueno, como seguía, nada, me presento, mi nombre es Adrián Ramírez, para aquellos que todavía no me conocéis. Y bueno, soy fundador de Dollbook y nos dedicamos a esto de la ciberseguridad ya de 2007. Así que una de las tendencias que estamos observando cada vez más es la preocupación desde el sector más industrial, desde el entorno de fábricas, y no solo fábricas, sino entornos que trabajan con sistemas de IoT o directamente tienen una pequeña parte de IoT en su infraestructura. Pues evidentemente hay una creciente preocupación básicamente por dos temas o dos aspectos importantes. Una es la presión normativa que está existiendo, sobre todo, si bien cuando salió la primera NIS nos tocaba un poco de lejos porque era para unos sectores muy críticos. Pues ahora con esta ampliación de la NIS 2 y estamos esperando todo un poco la transposición de la ley, pues de NIS 2, evidentemente está generando cierta preocupación en el sector y ciertos movimientos hacia, pues, prestar atención o poner un foco un poquito en el mundo de lo que es la ciberseguridad. Sí que es verdad que no podemos decir que España va a la vanguardia en los aspectos de la ciberseguridad, sobre todo por el tipo de tejido empresarial que tiene, donde está constituido básicamente por pequeñas pymes, en donde normalmente hay una gran ausencia de un departamento de informática o y mucho menos, dependiendo de la madurez de las organizaciones, pero en la mayoría, me atrevo a decir más de un 80%, un departamento de normativa. En el mundo de las oficinas es prácticamente es el día a día, ¿no? Ya en el sector industrial, evidentemente, cambia un poco porque hay unas seguridades físicas que hay que cumplir y está, evidentemente, todo el sector obligado a garantizar, evidentemente, la seguridad de los trabajadoras y trabajadores que trabajan en esas instalaciones, ¿no? Os voy a comentar un poquito cómo vamos a distribuir la agenda de hoy. No quiero extenderme mucho tiempo en lo que es la presentación, pero sí nos interesaba desde Dolbook dar las primeras pinceladas en este mundo. Entonces, un poco la agenda que tengo preparada es un poco por qué la seguridad industrial tiene solo un problema técnico. Ya os adelanté algo con respecto a la presión normativa. Un vistazo por el mundo. Siempre nos gusta, tenemos esa vena hacker allí, siempre nos gusta curiosear y ver qué es lo que hay por allí. Riesgos reales realmente en entornos industriales. Y bueno, y la propuesta que no es nuestra, es una propuesta que está surgiendo cada vez más, la unión de lo que es la ISO 27001 y el estándar para temas industriales, el IS 62443, como un marco práctico donde poder aplicarlo en nuestras instalaciones. Evidentemente, en la mayoría de entornos industriales tenemos dos sectores muy bien diferenciados, ahora lo vamos a ver, que es uno es el OT y el otro es el IT, donde hay dos gobiernos diferentes, hay dos reglas del juego diferentes, y entonces en esta pequeña presentación lo que queremos es un poco explicar cómo poder organizar o cómo poder gestionar, cómo poder implantar esa seguridad o ciberseguridad
en ambos entornos sin morir en el intento, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos implantación de una norma como puede ser esquema o puede ser 27001, siempre sabéis que en las organizaciones hay un riesgo de fracaso de lo que es la implantación. Y ese riesgo, evidentemente, se puede ver a diferencias entre los distintos departamentos, pequeñas disputas internas, falta de liderazgo, siempre ponen en riesgo lo que son las implantaciones. Evidentemente, si esto lo extendemos al otro mundo que es el OT, pues un entorno más con otras reglas de juego y con otra formación, con otras capacitaciones que están más centradas en otros objetivos, evidentemente se puede volver bastante, puede ser un desafío bastante interesante para poder implantar determinada gobernanza, que lo vais a ver en el punto 7, dentro de lo que son las organizaciones. Y evidentemente es un tema importante, por eso lo he puesto en uno de los primeros puntos de lo que es la agenda, hablar de una resiliencia y de una ciberseguridad, independientemente de las presiones que tenemos dentro de lo que es el marco normativo. Bueno, vamos a ir ya sin más preámbulos. Os prometí que tendría que ser breve. Quería que fuera breve y divertido. Y después me gustaría también saber si tenéis alguna duda e ir comentándola con vosotros y hacer ese pequeño feedback que siempre es interesante. Bueno, ¿por qué la ciberseguridad industrial? Evidentemente, no es solo un problema técnico. Bueno, como podéis ver, aquí en esta transparencia tenéis, evidentemente, la famosa triada. Si nos movemos en entornos 27001, vais a ver que siempre tenemos la confidencialidad, integridad y disponibilidad, en donde nos vamos a centrar normalmente en la confidencialidad del propio dato, ¿no? Cuidado cuando envíes un correo con el CCO, introduce todas las listas de tu contacto, no las vayas a poner en el CCC para que nadie vea que le estás enviando el mismo correo a otras personas, sobre todo si son competencia o son de diferentes empresas. Y siempre la confidencialidad, borra los metadatos y una serie de cosas que ya nos las sabemos tanto a nivel de esquema como de 27001 en cuanto a la confidencialidad del dato, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Pues si tenemos que ordenar el peso dentro de lo que es la famosa triada de la CIA, pues evidentemente siempre está o suele predominar la parte de la privacidad, de la confidencialidad de ese dato, ¿no? Y somos más tolerantes, evidentemente, a lo que es el fallo. Bueno, es la parte, digamos, de lo que podríamos hablar entonces del mundo IT, ¿vale? Pero vamos a ir a la parte del otro universo, del mundo OT. Entonces, dentro de lo que es el mundo OT, vamos a encontrar que tenemos otra prioridad, que es la SAI, SAI, ¿vale? Uno que es el safety, evidentemente la seguridad física es lo primero. Si habéis estado en un entorno industrial, lo primero que tenéis que hacer es ir con el EPI, evidentemente, las botas con la punta de acero, el chaleco refractante, el casco, por la posibilidad de que puedan caer objetos desde de grúas o de cualquier otro tipo de elementos o de una planta superior, cualquier tipo de objetos, ¿vale? Entonces, evidentemente, siempre la prioridad aquí es la seguridad física. Luego, la disponibilidad en cuanto a los servicios y que podemos garantizar la funcionalidad de esa planta, ¿no? Luego vamos por la integridad y después, como algo secundario, es la parte de la confidencialidad, ¿vale? Esos son un poco el escenario. ¿Cuál es el objetivo principal? Como dije anteriormente, proteger la vida humana, antes que nada, ser cuidadosos con el medio ambiente, sobre todo en industrias químicas, de precios industriales, lo que es luego ya los procesos y asegurarnos la calidad del elemento elaborado. Evidentemente, la tolerancia a fallos. Hay entornos industriales que están trabajando 24/7. Tenemos entornos donde tenemos grandes hornos industriales que tardan días en estar operativos. Por lo tanto, la parada de un horno industrial implica a la empresa, que normalmente tiene compromisos de entrega, pues unas pérdidas económicas por incumplimiento bastante grandes. Yo recuerdo una vez que fuimos a una cementera a hacer un pentesting y nos pidieron que por favor fuéramos muy cuidadosos porque si paramos la planta tardaban 7 días en volver a tener operativa la planta. Evidentemente era un riesgo y una responsabilidad compleja
Era una espada ahí encima de la cabeza que estaba siempre ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver, tenemos dos mundos, totalmente dos mundos diferentes, donde cada uno tiene sus prioridades. Y puedes imaginar esto, donde tenemos esos dos puntos muy bien diferenciados, pues imaginarlo dentro de lo que es un mismo perímetro físico, dentro de lo que es una misma organización. ¿Vale? Tenemos la parte de oficinas y luego la parte de maquinaria, de plantas, de depósitos, donde ya se mueve otra maquinaria pesada, camiones para aquí, camiones para allí, elevadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son dos mundos donde tenemos que manejarnos con esas reglas diferentes. Bueno, dentro de este mundo, y lo vais a ver en todos lados, y lo quiero poner a propósito, dominan, yo siempre digo, domina la gente de PRL, que evidentemente juega un papel, evidentemente, fundamental, ¿vale? Para aquellos que no lo tengáis claro, entiendo que todos sí, la gente de PRL son prevención de riesgos laborales, ¿no? Ellos son los que miran y están siempre vigilantes de que, bueno, de que el personal cumpla con una serie de normativas, desde que se usen arnés en las alturas, el casco, las botas con la punta de acero, que usen un chaleco refractante cuando se muevan por dentro de las plantas, que circulen por la zona amarilla, y son los que procuran que cuando se va a visitar ese tipo de plantas en calidad de, bueno, en nuestro caso, de auditores, inspectores, etcétera, pues se cumplan evidentemente todo lo que es la normativa y nos estén dispuestos pues, a dejarnos, bueno, pues lo que puede ser un EPI, un guardapolvos, una vestimenta especial, ¿vale? Para poder movernos dentro de las plantas, ¿no? Bueno, pues yo siempre he pensado, ¿y por qué nosotros no tenemos un cartel como estos, ¿no? Días sin incidentes de ciberseguridad OT, tantos días, ¿no? Eh, y yo me lo pensaría, pero sí que es verdad, y lo que quería un poco con esto, era hacer esa diferencia que, bueno, que son dos mundos distintos y que muchas veces el trabajo de ciberseguridad pues es invisible. Solo aparece cuando ocurre una catástrofe y ahí aparece pues los especialistas o las personas que se dedican a la parte de ciberseguridad y no es una cosa que se eche en valor, ¿no? Sin embargo, pues siempre que vamos a una planta industrial, recordar esto, vais a ver un cartel del estilo. Bueno, vamos a ir a la parte un poco más divertida, un vistazo por el mundo. Evidentemente, con la industria 4.0 que se le llama, cuando nace la necesidad de saber esas maquinarias, esa industria, esos procesos que hay dentro de esas empresas, de esos entornos industriales, cómo funciona ahora que tenemos la necesidad de controlarlo, de tener esos KPI, esas métricas y de sacar en un tiempo, a tiempo real esos rendimientos, pues qué mejor que conectarlos o a un SAP o conectarlos a un tipo de dashboard donde nos pueda dar esas métricas que tanto le gusta ver a la alta dirección. Y surge la necesidad de que, bueno, que a veces no solo basta con verlas a nivel interno, sino que queremos verlas desde el lado externo, ¿no? Porque, bueno, porque a veces hay personas o hay responsables que también tienen la necesidad de estar controlando determinados aspectos de esa zona industrial desde fuera, incluso aunque existe la desconexión digital, a veces la responsabilidad es mayor y bueno, hay que echar un vistazo a ver cómo va la planta. Entonces, esa necesidad de conexión hace que dispositivos industriales gestionados por técnicos muy buenos, pero no están orientados a, como he dicho antes, a la confidencialidad del dato, pues conecten esos dispositivos a Internet, ¿no? Al mundo IT. Y cuando conectan estos dispositivos al mundo IT sin una formación en ciberseguridad, pues ocurren cosas que los que estamos en esto, en el tema del mundo IT, pues estamos más acostumbrados, que es el indexado, ¿no? El indexado por herramientas como Shodan, que se dedican a localizar banners de distintos dispositivos que estén conectados a Internet y los registran en una base de datos que luego cobran para acceder a ella. Aquí, como podemos ver, tenemos Modbus, que es muy conocido dentro del sector industrial, Siemens, DNP, pero hay muchísimos, y todo lo que son los sistemas SCADA, ¿vale? Hubo una época que era un boom, en donde cuando empezaron a aparecer esas gasolineras con autoservicio, donde los dueños de esas gasolineras pues ponían una cámara IP para controlarlas, también tenían los tanques y los conectaban al router del operador telefónico para ver que, bueno, cómo iba el estado, cuánto habían vendido, pues muchos de ellos se conectaron por defecto en Internet y hubo una fiesta
de los que nos dedicamos a este sector en localizarlos. Y Shodan automáticamente los indexaba y se podía entrar pues, a ver el estado de un tanque que almacenaba combustible e incluso la posibilidad de cambiar hasta los precios, que se ha dado varios casos de gente que localizaba las gasolineras de este tipo en sus localidades y tenía acceso incluso a cambiar el precio del combustible. Pero bueno, como podéis ver, esto sigue existiendo. No es este tipo de riesgos lo que me preocupan ahora. Entiendo que eso es una mala práctica que tiene el sector industrial y entiendo que en ese caso ese tipo de organizaciones tiene un nivel de madurez muy pobre que no es en el que nos vamos a centrar ahora. Pero bueno, sí que quería comentar que si damos ese paseo por el mundo, siempre uno está tentado, pues hablando justamente de vulnerabilidades, dentro de los dispositivos industriales podemos hablar también de otro tipo de sensores, dispositivos IoT, que evidentemente una de las vulnerabilidades que tienen estos dispositivos es que tienen a veces un espacio muy pequeñito para poder montar, por ejemplo, una página web, lo que es un servidor web para mostrar una serie de datos o poder configurar de forma cómoda desde una página web pues unos valores para esos sensores o ese tipo de dispositivos IoT, ¿no? Entonces, claro, en un procesador muy pequeñito, pues a veces no entra una capacidad de poder cifrar los datos. Entonces nos encontramos con dispositivos muy precarios que van por HTTP o que directamente tienen versiones de Apache, que es un servidor web, con unas vulnerabilidades muy antiguas. Entonces, como por ejemplo podemos ver aquí, esto lo he hecho yo ayer, mientras preparaba la charla, pues este servidor Apache tiene aquí, no la hemos comprobado, y si lo hemos comprobado no os voy a decir nada, 17 vulnerabilidades, ¿vale? 17 vulnerabilidades que pueden ser potencialmente explotadas. Sabemos que esto, hasta que no se haga un pentesting y se verifique que las vulnerabilidades son explotables, pues bueno, pues está ahí. O sea que podemos localizar muchísimos dispositivos en Internet que han sido conectados, que sí que es verdad que han cambiado la clave, que la clave ya no es el admin, pero aún así son vulnerables. Es decir, que muchas veces podemos hacer un bypass, un salto de la autenticación y podemos acceder a ese contenido. Entonces podemos ver dispositivos como este es de ayer, creo que en una acción de responsabilidad he tapado la IP, ¿vale? Donde tenemos aquí un termostato y bueno, podemos aquí jugar con los valores, yo aquí estoy en la configuración y bueno, podemos hacer algunas cositas interesantes, ¿no? Y este es el que más me preocupa, que es un horno industrial donde yo puedo pues poner en marcha el horno industrial, poner en marcha las calderas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es uno de los primeros riesgos, pero como os decía, las empresas que hacen esto, yo decía antes que pueden ser que tengan un nivel de madurez que no sea evidentemente elevado, porque esto antes de conectarlo ha tenido que pasar por un proceso, por unas autorizaciones. El problema es que muchas veces nos encontramos que empresas que tienen un nivel de madurez, que tienen un organismo, un gobierno, un comité de seguridad, un responsable de la parte de OT, pues a veces ni siquiera es consciente de este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, estas cosas también pueden pasar en las mejores familias, pero por lo general este tipo de dispositivos están vinculados a organizaciones pues, con un nivel de madurez que yo llamo pues muy bajo. El problema es que estamos domotizando todo, que tenemos edificios inteligentes, que tenemos sistemas de caldera, que tenemos muchas placas solares y que de repente pues, nos podemos topar perfectamente con una comunidad de vecinos que tenga todo el sistema de placas fotovoltaicas pues expuesto a Internet, ¿vale? Ya no estaríamos saliendo un poco de objeto de lo que es la charla, el sector industrial, pero sí estamos hablando de dispositivos que están conectados al mundo de Internet. Por lo tanto, este riesgo siempre está ahí. ¿Cuáles son los riesgos reales que realmente nos preocupa en el nivel que nos estamos moviendo de entornos realmente industriales, entornos realmente grandes? Estamos hablando de fábricas que facturan millones de euros. Bueno, como sabéis, además de los ransomware que tenemos dentro del mundo IT, que se dedican a cifrar los archivos, pedir un rescate, dentro del sector industrial hay ransomware que están especializados en lo que es la parte de parar pura y exclusivamente la cadena de suministro, ¿vale? Están especializados en determinado hardware y en cómo detenerlo para luego chantajear para poder ponerlo en productividad. Imaginar una empresa que tiene un compromiso, que está trabajando a 3 turnos, porque si no, no cumple los compromisos que tiene, pues que se le para toda la cadena de montaje por un ataque cibernético. Accesos remotos de mantenedores o integradores.
es imposible que un entorno industrial no tenga muchos proveedores. Por lo general tienen 15, 20 proveedores diferentes, cada uno monta sus robots, su propio hardware, sus propias máquinas, y a veces nos exigen para ese mantenimiento, pues que puedan evidentemente acceder. Aquí hablamos también de lo que habla la NIS 2, que es seguridad en la cadena de suministro, ¿vale? En este caso yo tengo un proveedor que tiene una necesidad para hacer sus tareas de mantenimiento por contrato, de poder acceder de forma remota a la máquina que tiene instalada en mi organización, y eso no está regulado, no hay ninguna forma, no hay un procedimiento, no hay unas medidas de seguridad, no hay una verificación, y ese proveedor que de repente es muy bueno haciendo máquinas, puede ser muy malo, evidentemente, en su propia ciberseguridad, ¿no? Entonces puede ser comprometido y a través de unas credenciales, imaginar que por comodidad poner siempre las mismas contraseñas y nombres de usuarios, pues automáticamente cuando se comprometa ese proveedor va a terminar accediendo a nuestra planta industrial. Después tenemos los sistemas PLC, que suelen comunicarse sin cifrar, por lo tanto muchas veces vemos cadenas de autenticación que van a texto claro, sistemas SCADA, HDMI, historiadores, servidores de ingeniería, que por lo general vamos a ver que o tienen firmware desactualizados, o tienen una tecnología obsoleta y con vulnerabilidades, o incluso, como dije anteriormente, que tienen sistemas de comunicación que ya no están cifrados. Eso ya está pasando en sistemas antiguos, pero sí que es verdad que dentro de lo que es un entorno industrial, es normal que la vida útil, estemos hablando de 10, 15 años, pensar en la tecnología como era hace 10, 15 años, ¿no? Otro problema que tenemos son las redes planas sin segmentación. ¿Vale? Lo que sí se está haciendo en el sector industrial, evidentemente, es la segmentación del mundo IT por un lado y la parte OT por otro lado. Pero dentro de la parte OT, por ejemplo, hay malas políticas. Si yo tengo distintos proveedores, una buena política es la segmentación por proveedor. Cada proveedor accede a su propia máquina y está segmentado. Si uno de esos proveedores tiene un problema de seguridad, automáticamente va a afectar a su máquina, a la máquina que me está dando ese servicio. Evidentemente va a tener un impacto en la producción y en la planta industrial, pero no es un impacto global, es un impacto que puede estar perfectamente localizado, incluso para hacer la parte forense podemos verlo, podemos hacer la traza y ver desde dónde vino el problema. Bueno, lo que yo comentaba, equipos obsoletos, sin parcheo o con sistemas operativos fuera de soporte. Muchas veces es una mala práctica. Cuando nosotros admitimos una maquinaria nueva en nuestra organización, es verdad que suele haber contratos a veces muy fuertes en cuanto a la asistencia, en cuanto al tiempo de respuesta a la hora de cambiar determinadas piezas, pero somos más laxos a la hora de exigir temas de parcheos de seguridad de esa máquina, actualización del firmware. Nos encontramos muchas veces con equipos que tienen firmware de 2012 o 2016, ¿vale? Y cuando hay disponibles otros firmware más actuales y que arreglan vulnerabilidades que hemos encontrado en auditorías. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. Dependencia de proveedores, pues muchas veces también puede ser que tengamos un mal proveedor y ese mal proveedor no nos dé un buen servicio, pero resulta que es el único proveedor en la zona que lleva ese tipo de marca o ese tipo de maquinaria, o peor aún, es el propio fabricante de esa maquinaria. Copias de seguridad incompletas o no probadas, ¿vale? Esa es otra guerra perdida. En los sectores industriales, esos firmware muchas veces se le exige a los proveedores que tengan evidentemente una propia copia de seguridad de la configuración de esos brazos robóticos o de esa maquinaria, que tenga una copia de seguridad dentro de lo que es la parte de mantenimiento. Pero nosotros a veces no podemos controlar o no tenemos ninguna cláusula para verificar si realmente el proveedor está haciendo esas copias de seguridad. Y muchas veces dentro de la parte OT no se tiene recursos técnicos suficientes para estar controlando que cada máquina y tener un propio inventario de esas copias de seguridad, ¿vale? Cuentas compartidas y falta de trazabilidad. Estoy harto de verlo cuando vamos a hacer auditorías en plantas industriales, esos ordenadores que están abiertos y no tienen evidentemente un salvapantallas ni tiene un bloqueo automático y que lo usa mucha gente. Por lo tanto, no sabemos cuando hay una negligencia, no sabemos quién ha sido, porque resulta que ese ordenador pues lo usan 10 o 15 personas
para hacer determinadas tareas o diferentes tareas en general, ¿vale? Por lo tanto, hay una falta ahí también de gobernanza y de procedimientos. Cambios no autorizados en la lógica de los PLC. Muchas veces van los técnicos a reparar alguna máquina, no sabemos quién es el técnico, no deja un parte de trabajo, el parte de trabajo es incompleto, por lo cual desde el punto de vista de ciberseguridad no podemos evidentemente saber qué es lo que ha hecho ese técnico dentro de nuestra planta, ¿no? Y bueno, y después la confusión de que, bueno, que porque vayamos con un chaleco, con unas botas con punta de acero y un casco, no nos hace esa seguridad física, no significa que seamos más ciberseguros. Sí que es verdad que en las rutinas de pentesting, de intrusión, en donde hablamos de intrusión física, es mucho más difícil que una intrusión en una oficina, ¿vale? Porque, bueno, suele haber una garita, un personal de seguridad, hay que una autorización previa, en algunos sitios toman la matrícula de los coches que acceden, para entrar hay que cumplir unas normas de seguridad física, en cuanto hay que tener, pues, asegurarse de que esa persona, pues, evidentemente tiene un seguro médico, pertenece a tal empresa. Entonces, esas medidas de seguridad física son muy robustas para entrar, pero luego nos podemos pasear, una vez que hemos pasado esa parte, nos podemos pasear libremente por la planta y podemos encontrar pues muchos puntos de acceso expuestos, tecnología obsoleta que está en funcionamiento, y todo lo que habéis visto anteriormente. Bueno, os pongo un caso, que esto pasó ya en 2021, pero fijaos, la misma contraseña y sin firewall. Así fue el hackeo de una planta de agua que pudo envenenar a una ciudad, una planta de agua en Estados Unidos, donde habían accedido. Estamos ahora mismo, desde 2022, en unas tensiones a nivel geopolítico muy grandes, evidentemente con Rusia, hay una gran competencia también con China, con Corea del Norte, con Irán, pero yo creo que realmente el mundo está en guerra, o por lo menos en ciberguerra, desde hace ya mucho tiempo. Y una de las estrategias, evidentemente, de todos estos países, evidentemente, es lo que es desde el ciberespionaje, desde revelar secretos industriales, que eso China está desde su plan asimétrico desde 1999 con esas campañas donde prácticamente lo ha hackeado todo, hasta temas estratégicos de acceder a infraestructuras críticas para el día de mañana pues apretar un botón. Normalmente ese tipo de intrusiones son muy difíciles de detectar porque son sigilosas, está hecho por profesionales, normalmente personal del ejército muy bien formado, y están de modo sigiloso. No es gente que está buscando, no son criminales que están buscando conseguir un lucro económico, sino la labor de ellos es infiltrarse, anidar, tapar el agujero por donde se han metido, evidentemente para que no entren otros actores, y luego hacer ellos sus propias puertas traseras para tener siempre un control, y el día de mañana que pase algo o haya la necesidad, pues evidentemente pueden apretar un botón. ¿Qué quiero decir con esto? Pues podemos encontrar muchísimos sectores industriales que pueden estar perfectamente al día de hoy comprometidos, esperando a que alguien dé una orden, ¿vale? Bueno, vamos a eso. Vamos a ver un poco cómo es el mapa normativo aplicable en España y Europa. Bien, cuando nosotros queremos o nos planteamos la parte de la seguridad en el sector industrial, ya tenemos la experiencia del mundo IT, y la seguridad yo digo que se hace un poco desde arriba hacia abajo. ¿Vale? Sí que puede haber iniciativas desde abajo hacia arriba, pero si no tienen un liderazgo, como dije anteriormente, si tienen un apoyo de la dirección, poco van a poder hacer, ¿vale? Entonces es importante que exista liderazgo, pero desde arriba, a nivel de gerencia, de alta dirección, hacia los extremos inferiores de la organización. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hablar es de gobernanza, en donde podemos hablar de alinearnos con una serie de normativas que ya vienen, digamos, bebidas de la experiencia de varios sectores dentro de lo que es la industria. Son esas normativas que han ido también evolucionando y madurando en sus distintas versiones, y que, bueno, que hoy las podemos utilizar para establecer un sistema de gobernanza y de buenas prácticas a través de procedimientos, de políticas, para asegurarnos que nuestro entorno sea más seguro. He dicho más seguro, no que sea seguro al 100%, porque sabéis que es muy complicado y es una lucha prácticamente diaria
el cumplimiento de las normas que nosotros mismos ponemos, las políticas que nosotros mismos ponemos, y requiere una vigilancia continua para que se puedan cumplir. Bueno, tenemos por un lado la IEC que yo comentaba, 62.443, que es la base para la parte del sector industrial. Veremos que tiene la versión 1, 2, 3 y 4. Y básicamente habla de los requisitos técnicos para temas de dispositivos dentro de lo que es la industria OET. Luego tenemos la parte de la seguridad funcional y de los sistemas de instrumentos de seguridad, que se conoce normalmente como SIS, que lo podemos ver y buscar y rastrear también en Shodan, desde el punto de vista de lo que es la parte industrial. Y si nos vamos para el lado más normativo que pueda aplicar a unos u a otros, pues tenemos también el marco NIS obligatorio, el NIS 2. Como sabéis, estamos esperando esa transposición, que ya vamos tarde aquí en España. Luego tenemos la ISO IS 27001, que ya estamos hablando de sistemas de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, tiene también su pata que la podemos aplicar perfectamente en conjunto de la 62.443, que es nuestra propuesta. Y de forma también transversal, que por sugerencias también del Esquema Nacional de Seguridad para ir alineados con la NIS, pues tiene muchas normas. Sabéis que a diferencia de lo que es la 27, el esquema es un poco más incisivo y más específico en algunos tipos de protección, como por ejemplo definir firewalls con distintas tecnologías, distintos fabricantes a la hora de establecer perímetros seguros. Entonces tenemos también el esquema como que viene también a auxiliar esa parte y ese marco normativo. Tenemos dentro del mundo ISO otras ISOs que podríamos nombrar. A mí me pareció interesante la 27019, que está dentro de la 27K o el 27000, que es la parte de controles para el sector energético. Y después tenemos algo nuevo, aprobado por la Unión Europea, que va a entrar ahora dentro de en breve, que es lo que se le llama el ciclo de vida del seguro para el hardware y software. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquellos hardware y software orientados a la industria pues tendrán que tener lo que dije anteriormente, que eran vulnerabilidades que no tenían los anteriores sistemas, ¿vale? El ciclo de vida seguro pues implica darle un mantenimiento, un soporte a todo lo que es, digamos, tanto de hardware como software, ¿vale? Yo el otro día lo comentaba, que en el mundo industrial hay un mercado de segunda mano en cuanto a componentes de circuitos, porque muchas veces los fabricantes, después de un tiempo, después de 20 años, evidentemente no tienen o no tienen obligación legal, en algunos casos, de tener esos repuestos a esas piezas. Entonces hay un mercado de segunda mano de despiece donde se pueden conseguir esas piezas. Pues ahora se conoce como CRA, que nos va a obligar, por lo menos a los fabricantes, a asegurarnos ese ciclo de vida de tanto de hardware como software. Por lo tanto, el sector industrial tiene que mirar y poner el foco ahí y empezar a exigirle a los proveedores el cumplimiento de esta normativa europea. Dentro de lo que es el ANIS 2, que se está hablando mucho, bueno, pues yo supongo que se habla mucho también por el alto coste que tiene en la parte de sanciones económicas. Estamos hablando a veces de 10 millones y en el caso que no llegue, pues el 2% del volumen de negocio anual, que ya sí es bastante importante. Y después tienen una obligatoriedad, la notificación de incidencias de 24, pues en alerta temprana y 72 horas para notificación detallada. Esto no nos cae de nuevo porque sabemos que en RGPD tenemos también esa obligatoriedad de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos o a agencias que se dedican en España, que hay más, a la parte de protección de datos, de comunicarlo al órgano en cuestión en un plazo no superior a las 72 horas, ¿no? Y bueno, evidentemente, responsabilidad directa del personal. La alta dirección y consejo de administración pueden decir, ya no tienen excusa de decir, nosotros no sabemos de ciberseguridad, ¿no? Se le obliga a la parte a la alta dirección que por lo menos existe una figura que tenga, evidentemente, como es lógico, como era lógico de esperar, que tenga conocimientos en ciberseguridad y que sea un poco la persona responsable y que asuma esa responsabilidad, ¿vale? En cuanto, pues, a un incidente de ciberseguridad. Y bueno, hay un reloj legal, ¿sabéis qué? Esto va a ser inminente, ya hay movimientos desde CNSER, aquellos que estamos más conectados, ¿vale? Está ese anteproyecto que fue aprobado en 2025
y que va a entrar en vigor en cualquier momento. En España estamos hablando de más de 5.700 empresas afectadas por esto. ¿Cuántas empresas de esas 5.700 pues están tomando medidas? ¿Cuál es el problema? Que cuando entre en vigor no va a dar tiempo. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos la seguridad como la hemos visto que puede estar, que pasa en muchos sitios, yo aseguro que me muevo por muchos sitios y lo veo a diario, pues nos vamos a enfrentar lamentablemente a estas multas. Estamos hablando que esto está en 2024 encima de la mesa y tenemos todavía este periodo de aprobar, en lo cual ya debería, en otros países ya está aprobado y en España evidentemente pues vamos tarde. ¿Cuál es un poco la matiz de diagnóstico en lo que es la 27001 versus pues la IS 62443? Bueno, el enfoque y el ámbito, como yo dije anteriormente, es fundamental, ¿no? En dónde se enfoca uno y dónde se enfoca el otro. La prioridad y la seguridad, evidentemente, como dije, dentro de la triada de la CIA vamos a tener la SEP por delante. Sin embargo, en el sector industrial tenemos que tener la disponibilidad de esos servicios, porque imaginar una planta que esté trabajando con un compromiso de entrega en plazos, pues de 24/7 no tiene lugar a fallos. Por eso tiene a veces dos cadenas, una de emergencia o tiene muchos sistemas redundados. ¿Vale? Pero en caso de que haya un ciberataque y lo pare absolutamente todo, toda esa parte de seguridad, de redundancia física, pues se queda totalmente inutilizado a veces por un código que puede que no tenga hasta, que puede tener menos de 10 megas perfectamente. Controles genéricos organizacionales adaptables dentro de lo que es el mundo IT. Sin embargo, del otro lado tenemos que ver la parte de los controles técnicos específicos basados en, por ejemplo, la segmentación física y lógica. En eso, no quiero nombrar marcas, nosotros somos partners de algunas marcas a nivel de hardware que nos permite hacer esa diferenciación entre la parte de IT y OT y que puede gestionar perfectamente dispositivos OT y también puede tener sensores y generan alertas cuando hay comportamientos anómalos dentro de esa red OT. Bueno, dentro de la 27001 tenemos ciclos cortos de actualizaciones y parcheo constante. Sabemos que Windows es el primero que se actualiza solo, o tenemos nuestros servidores de actualización, tenemos herramientas como los antivirus también que detectan el software que tenemos en nuestras máquinas y que lo pueden actualizar. Sin embargo, en el mundo OT, pues tenemos ciclos muy prolongados y si no es una iniciativa del fabricante, pues muchas veces en las plantas tampoco saben ni el tipo de firmware, ni quién lo mantiene, ni desde cuándo fue la última vez que se actualizó ese firmware. Por lo tanto, podemos tener perfectamente dispositivos con un montón de vulnerabilidades reportadas recientemente y no se hace ese seguimiento, ¿no? Y no nos llegan esas notificaciones de SUBE para determinados dispositivos de hardware. Sería una obligación más que nada del fabricante dentro de su línea de soporte, darnos toda esa información, ¿no? Y muchas veces el parcheo es complejo porque, bueno, porque hay ventanas de mantenimiento y porque muchos también de esos maquinaria que corre mucho de esos hardware, controladoras, etcétera, pues a veces el sistema operativo ya está obsoleto, ¿no? Es muy normal dentro del entorno industrial seguir viendo Windows XP. Yo he visto hasta Windows 98 funcionando en entornos hospitalarios y es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida? Pues lo veremos, ¿cuál es la medida de protección? Bien, controles mínimos que deberíamos tener a una planta. Bueno, aquí tenéis un ejercicio, no me quiero extender porque esto es parte de un procedimiento, el procedimiento que solemos hacer. Y lo primero que hemos visto, ¿cuál es el error? Pues básicamente el error que encontramos es una falta de gobernanza total dentro del mundo OT. Tú miras el mundo IT, tienen un inventario, su agente manda continuamente las actualizaciones del hardware dentro de los servidores, de estaciones de trabajo, ¿vale? Tienen su antivirus, pero tú te vas al mundo OT y ni siquiera saben lo que hay conectado, lo que hay pinchado en determinados puntos de red, ¿vale? Entonces, a veces el inventario OT, cuando le hablo de real, es real, no está llevado al día, ¿vale? Tienen una idea, se hace con mucho trabajo y a veces pues es imposible. Hay proveedores diferentes, los proveedores llegan, instalan, cambian, ponen, quitan y no nos comunican, nadie lo registra y ese es un problema. Segmentación del IT y OT, esto sí que se está haciendo, se están creando esas DMZs industriales, hay firewalls que ya vienen y ya se está preparando, la industria del IT se está volcando en esta corriente hacia el mundo OT y ya tiene soluciones de firewall que pueden trabajar tanto en IT como OT, que separan las redes, que dejan el paso, que pueden también hacer una vigilancia y una monitorización
de dispositivos OT que tienen ya unas reglas precisas que automáticamente generan unas alertas en comportamientos anómalos cuando saltan esas reglas, ¿vale? Y ya se está viendo un poquito más. Bueno, la gestión de accesos durante doble factor de autenticación, sistemas PAM para proveedores, eliminación de cuentas compartidas y revisiones periódicas de los permisos que se tienen, ¿no? A ver, pues vamos a ver, este proveedor, nosotros hemos encontrado casos de personal, de proveedores que siguen teniendo su cuenta de usuario y ya no están en la empresa. Sin embargo, tienen ahí su acceso y con una VPN desde fuera. Nosotros no sabemos cómo gestiona el proveedor su seguridad. Por eso una de las cosas de la NIS 2 más importantes es seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Bueno, la parte de las gestiones de vulnerabilidades adaptadas al OT, tenemos que tener toda una política de cómo vamos a gestionar esas vulnerabilidades, esas copias de seguridad, sea, aunque dependa de un fabricante, ese soporte y esas actualizaciones y esas copias de seguridad, pues nosotros verificar que tenemos la nuestra, si queremos, ya que es nuestra disponibilidad, no podemos esperar a contactar con Italia, con Alemania, que son los mayores fabricantes de este tipo de dispositivos, pues a que nos contesten para volcar una copia de seguridad de una máquina que se ha podido estropear. La monitorización OT, que es fundamental, de una política de gestión del cambio, en donde podemos también hacer una previsión de los requisitos que pueda tener esa máquina, de ver los progresos y las necesidades que va a tener en la evolución dentro del mundo OT, respuestas a incidentes, ¿vale? Tener personal preparado y formado dentro de lo que es la respuesta a incidentes y lo que yo he dicho, que no lo voy a comentar mucho más, la seguridad, evidentemente, en la cadena de suministros, que es donde nos hemos puesto más que nada el foco. Bueno, ¿cómo puede ser la anatomía de un ataque? Evidentemente, cuando los sectores de OT e IT no están segmentados, encontramos que muchos de los ataques empiezan justamente desde el entorno IT. Un correo, una descarga, un archivo, un intento de craqueo de un programa, saltándonos toda la parte de política de propiedad intelectual. Basta para que eso se meta en la red y si es un tipo de malware que busca determinados dispositivos IoT, puede ser totalmente inocuo dentro de lo que es la planta de ordenadores, pero se puede perfectamente meter en la planta industrial y puede hacer un destrozo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, evidentemente, sería separar el mundo IoT de OT. Después la parte de la DMZ industrial, ¿vale? En cuanto a la parte de los historiadores de los sistemas SCADA, y después a nivel más básico, que son normalmente los PLC que suelen ir, por ejemplo, en texto raro, las comunicaciones, eso requiere ya de repente instrucciones físicas en donde el atacante pues tiene que estar dentro de lo que es el perímetro, pero no por eso, evidentemente, genera un riesgo, ¿no? Y después toda la parte de sensores y temas de motores y válvulas que muchas veces hay que tener una presencia física, pero ahora con esto de que tiene que estar todo 4.0 conectado a Internet, automáticamente desde aquí me lo abren a Internet y es el caso de la caldera que estuve con el que abrí un poco la presentación. Bueno, he puesto aquí lo que nosotros hemos detectado, que son lo que salen en las auditorías, los 10 vectores críticos de ataque, ¿no? El ransomware cruzado, ¿vale? Encontramos eso, lo que yo comentaba, malware que infecta IT, porque hay una mala seguridad ya de IT, pero que es un malware preparado o que busca determinados dispositivos OT, ¿vale? Por lo tanto, al IT es inocuo, como dije, y se salta directamente al sector OT. Acceso de terceros mediante VPNs que no controlamos, como comenté el caso del trabajador que ya no estaba en la organización, pero sin embargo seguía teniendo acceso con un usuario y contraseña y una VPN que llevaba años funcionando y que nadie le había revocado. Redes planas, la ausencia evidentemente de VLANs, que cuidado, las VLANs no solo se pueden saltar, ¿vale? Las VLANs tampoco nos garantizan, hay que ver los tipos de VLANs y cómo se montan esas VLANs. Sistemas obsoletos, como lo que comentaba anteriormente, la falta de parcheos, dependencias, backup que no estén probados o ausencia total de backups, porque lo hace el proveedor. Cuentas compartidas, ¿vale? Lo que yo comentaba anteriormente, a veces los técnicos dentro de un proveedor pues utilizan todos el mismo usuario y contraseña, porque es más fácil, evidentemente, si yo llevo varias fábricas, varios entornos industriales, tengo técnicos en este caso en toda Andalucía,
Y esos técnicos, evidentemente, pues, ¿para qué van a poner cada uno sus claves, sus contraseñas, ¿no? O si las hacen y ponen siempre la misma, ¿no? Esas contraseñas, de repente en portátiles que van de un lado a otro, pues se pueden, evidentemente, filtrar y pueden tener un impacto directo en alguna de las organizaciones donde ese proveedor esté trabajando, ¿no? Lógica alterada, cambios no registrados en la programación del PLC, ¿vale? Eso ya cuando estamos hablando de un tipo de intrusión donde se puede programar el PLC para que haga cosas que no se quieren que se haga. Y después esa sensación de esa falsa seguridad de que creemos que, bueno, que la planta es muy segura porque hay que pasar una serie de verificaciones para entrar en la planta. Normalmente son un trabajo de varios días antes, tú vas a notificar que vas a la planta, te pones una serie de documentación, a veces tienes que hacer una formación, a veces haces la formación en una habitación contigua y la haces ahí y son 30 minutos o 20 minutos, o a veces te mandan una documentación previa que tienes que estudiar y se te da por formado. Por eso, como vemos que es tan difícil entrar en la planta, tenemos esa falsa seguridad, ¿vale? De que esa falsa sensación de seguridad y de repente la planta tiene un agujero como un cráter que está en showdown y la gente, los que se dedican a esto, pues están hartos de entrar, echar un vistazo, salir hasta que alguno con más habilidades no solo eche un vistazo, sino que encuentre una forma que además de echar un vistazo, de poder cambiar o modificar cosas y genera un problema a la empresa. Bueno, vamos a hablar un poco en el tiempo que queda de lo que es el gobierno, las responsabilidades y las auditorías, ¿no? Punto uno, que yo me preguntaría, ¿por dónde empezar? ¿Quién es el responsable de la seguridad de OT? ¿Esa persona tiene la formación en seguridad OT? ¿Cómo se reporta el riesgo industrial en el comité de dirección? Sabemos que en 27.001, dentro de lo que son las normas de buen uso, normas de buenas prácticas del trabajador, pues hay un punto de la norma que dice que tenemos que, evidentemente, explicarle a ese trabajador cómo notificar una incidencia. Pero en el mundo OT, vamos a una planta y preguntamos a un trabajador cómo notifica un comportamiento, una anomalía en el funcionamiento de una máquina, ¿vale? Y nos damos cuenta que muchas veces o no la detectan o no usan las causas, los medios, creen que es una avería técnica y van por otro lado y se pierde tiempo, ¿vale? ¿Cómo se integra el CISO en la parte de ingeniería, mantenimiento y producción, prevención y calidad y con la parte legal? ¿Qué indicadores usar? ¿Qué activos, qué esos KPIs que vamos a presentar a dirección? ¿Qué activos? ¿Cómo vamos a inventariar? ¿Cuáles van a ser los accesos remotos? ¿Quién va a llevar la gestión de los backups? ¿Dónde se guardan los backups? Si esos backups se prueban, en qué ventana temporal tenemos para probar, si tenemos también máquinas donde poder probarlo que simulen las que están en producción, porque las producciones no las podemos tocar porque pararemos la cadena de producción. En fin, todo ese tipo qué tipo de pruebas podemos hacer para asegurarnos de que los procedimientos que tenemos son seguros sin afectar, evidentemente, el funcionamiento de la fábrica, teniendo como muy claro que la disponibilidad es lo fundamental, que es donde chocan también muchos consultores que se mueven del mundo IT y se pasan al mundo OT, y es el primer choque que tienen, porque cuando van con la idea de IT al mundo OT, evidentemente es un mundo al revés y esas cosas no valen, ¿no? Esto de parar una máquina para probar un backup no, eso no tiene cabida dentro del mundo hotel. Entonces es cuando hay muchas opciones también de fracaso a la hora cuando queremos intentar implantar una gobernanza, ¿vale? Con una dirección o con unos consultores que no, o que desconocen o que no entienden el mundo OT, que es un riesgo también para la organización a la hora de querer poner o implantar seguridad dentro de la parte OT, ¿vale? Y bueno, y por otro lado, cuando hacemos una auditoría, porque queremos saber cómo estamos a nivel de madurez en ciberseguridad del OT, pues tenemos preparado un procedimiento para hacer esa auditoría o nos arriesgamos a que venga una empresa, nos audite y encima termina parando la producción o afectando en los procesos productivos o los procesos de calidad de esas plantas, ¿vale? Pues todo esto tiene que resolverlo el gobierno IT mediante un comité, mediante una reunión, ¿vale? Y abordar los temas. Y esto es uno de los principios básicos cuando hablamos de la parte de la seguridad OT. Bueno, el motor de la seguridad OT, ya lo habéis visto, concepto modelos de terminología, lo que son las políticas, que hay que crear unas nuevas políticas muy distintas a la parte del IT, con el foco y otra visión, evaluación de riesgos y arquitecturas de zona, y lo que es con lo que tenemos ahora, con la nueva ley europea, lo que es un desarrollo seguro y un hardware seguro, que cada vez más esa idea está penetrando cada vez más en la empresa, tanto en el mundo IT como en el mundo OT. ¿Vale? El ISC, evidentemente, no es un simple listado de controles, es una marca un ciclo de vida holístico que, evidentemente, conecta de forma lo que es inesperada las operaciones de la planta, la parte de la estructura IT,
¿vale? Y la seguridad del proceso y la ciberseguridad. Bueno, aquí tenemos el ecosistema. Tenemos que hablar de roles, tenemos que definir esos roles que yo comentaba, quién es el que va a hacer la parte de la seguridad OT, el que es el CISO mismo que es muy bueno en IT, que tiene sus titulaciones, pero que del mundo OT lo desconoce. Es una persona nueva, una persona que lleva en la planta años y que conoce perfectamente la planta. ¿Vale? Bueno, pues esos roles, esas responsabilidades que asignamos, evidentemente requieren que evaluemos bajo un foco y bajo la luz de la normativa que nos va a asegurar el éxito en la implantación, ¿vale? Bueno, ¿quién es el propietario del activo? Eso es bastante importante, no solo en el mundo IT, las responsabilidades que tiene ese propietario, ¿no? Y después, al nivel del fabricante del producto, pues que nos asegure el desarrollo de hardware y software. Muchas veces vemos una máquina, hace maravillas, va a una velocidad increíble, viene genial para nuestros sistemas de producción, pero resulta que todo lo que es el departamento de desarrollo y de soporte es muy bueno, pero toda la parte de lo que es el departamento de desarrollo y seguridad en el hardware o el software que implementa, en cuanto a desde librerías, etcétera, pues es muy malo y nos lo tenemos que plantear, ¿no? Por lo tanto, también a la hora de adquirir tecnología o elementos o componentes o maquinarias para esa industria, pues evidentemente tenemos que tener y cambiar los criterios y ya no es no solo el precio o no solo es el soporte que me dé, que tenga una persona 24 horas dispuesta a ir allí 24/7 a la planta para cambiar cualquier pieza, sino también es qué me da en temas de ciberseguridad, porque puede ser que no se rompa una pieza, puede ser que ese dispositivo que ha instalado pues termine afectando a toda la planta y siendo un caballo de Troya al final para toda la organización, ¿vale? Bueno, evidentemente, hay muchas estrategias, porque me podéis decir, bueno, Adrián, ¿qué pasa con dispositivos que yo tengo que cuestan un dinero, que siguen funcionando, que están dando el servicio perfecto, pero evidentemente son vulnerables? Un Windows XP, ¿no? ¿Qué opciones hay, ¿no? ¿Cuáles son un poco los conductos? Bueno, aquí tenemos la parte de la segmentación, la inspección profunda de paquetes. Está también la forma de crear una especie como de capa protectora. Hay un término en concreto para hacer que hace referencia a esa, donde podemos aislar ese elemento y solo permitimos, como vienen aquí, esas llaves de paso para determinado tipo de comunicaciones, ¿vale? Para que solo acepte determinados tipos de comunicaciones que podemos considerar como seguras, ¿no? Todo eso requiere esa parte de ingeniería y de diseño de los elementos más débiles de un sector industrial que de repente pues están desactualizados, ¿no? Bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que es la parte de una escala defensiva, lo que es desde las amenazas, los tipos de amenazas según el tipo de una infracción accidental, lo que es un ataque básico, lo que es un atacante básico, lo que es un atacante sofisticado y cuando es un atacante avanzado. Cuando nosotros hablamos del sector OT, un sector estratégico, yo antes comentaba que China, sobre los años 2000, por gobierno de Obama, prácticamente se dedicó a hackear todas las empresas, toda la industria americana, ¿vale? Siempre se dijo que China copiaba, ¿no? Pero no solo China copiaba y robaba, sino después, ahora, al día de hoy, no solo copia, roba, sino que mejora lo que ha hecho, ¿no? Tenemos el caso de la copia idéntica del caza chino, ¿no? Que si mal no recuerdo era el J-35. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sectores industriales evidentemente son objetos de ciberespionaje, ¿vale? Es un enemigo en la escala del atacante, no es un oportunista, no es un chaval que se ha metido, chavala, se ha metido en Shodan y ha encontrado un descuido de un instalador y se mete y cambia cosas, si estamos hablando de un ataque sofisticado, estamos hablando de amenazas APT, que son ataques dirigidos, ataques patrocinados evidentemente por estados, lo cual ahí van a sueldo y tienen su horario, y evidentemente, ¿qué opciones de defensa tiene una industria para eso, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos ahí es acogernos a una norma, seguirla y evidentemente hacer arquitecturas seguras pensando en eso, en un equilibrio también, en controlar el gasto. Pero como podéis ver, cuando hablamos de una industria, sobre todo de infraestructuras críticas, tenemos que posicionarnos en el SL4, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas industrias evidentemente son ahora mismo empresas objeto. Como sabéis, Irán había puesto en una lista negra a una empresa española fabricante de drones, ¿vale? Porque considera que, bueno, que se están usando esos drones para crímenes de esa humanidad, ¿vale? Entonces, estamos en un mundo con unos conflictos geopolíticos muy grandes
y una industria que puede estar fabricando, que esos componentes o elementos de esa industria luego terminen en un tema de una guerra, que sean piezas claves de determinadas, un misil, tenemos aquí a Indra, que sean claves en concreto de determinadas cosas que son esenciales o que están dentro de un conflicto bélico, pues luego pueden ser perfectamente objetivos de una organización como un país, que puede ser objetivos como Rusia, Corea del Norte o China, que tienen muy buenos ejércitos o ciberejércitos en cuanto al tipo este de ataque. Pensar cómo nos vamos a defender, ¿vale? Lo primero que tenéis que ser conscientes es que podéis ser ahora mismo objetivo de este tipo de estados. Bueno, ya por finalizar, ¿cuáles son los planes de acción? Por dejarles algo y ya termino, no robo más tiempo. Evidentemente, lo más importante, saber qué tenemos conectado dentro del mundo del OT, qué es lo que hay, cuántas máquinas, cuántos dispositivos, cuántos sensores, ¿vale? Segmentación, eso muchas empresas ya lo tienen, pero capaz que no es suficiente, capaz que no estamos segmentando, capaz que no estamos segmentando por proveedor, es una buena política. Cada proveedor tiene segmentado su propia máquina y le damos acceso por contrato porque necesita mantener esa máquina, porque necesita actualizarle cosas. Le damos un acceso, pero siempre dentro de un entorno, de un perímetro seguro, gracias a la parte de la segmentación. Muchas veces segmentación lógica y otra segmentación física, ¿vale? Gestión de accesos a privilegiados. ¿Vale? Ese doble factor de autenticación que está muy de moda en el mundo de IT, muy asumido, pero dentro del mundo OT hablar de doble factor de autenticación y os miran con cara de sorpresa. Accesos remotos seguros. ¿Cómo vamos a gestionar ese acceso a los terceros? Si caducan, si tenemos una lista de cuántas personas, cuántas empresas tienen ese acceso remoto, si estamos verificando si esos accesos remotos siguen siendo vigentes, si son necesarios, ¿vale? Eso sería una primera fase. Esto es lo fundamental, lo que tenemos que tener ya, ¿vale? Luego hablamos de resiliencia. Gestión de vulnerabilidades adaptada evidentemente a los cacharritos que tenemos, a lo que es a la maquinaria que tenemos. Copia de seguridad de todo el tema, de todo el sistema OT. Tenemos que hablar con los proveedores, tenemos que reunirnos, saber qué hacen, si la hacen ellos, si la hacemos los dos, si la hacemos solo nosotros. Monitorización OT continua. ¿Qué herramientas tenemos hoy, al día de hoy, para monitorizar una red OT de forma continua, ¿no? ¿Tenemos algún sistema de monitorización implantado en la organización? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué fabricante? ¿Vale? Gestión del cambio, esto es muy importante. Toda la iteración, lo que es la parte lógica o los propios firmware, pues deben pasar evidentemente por un flujo estricto de pruebas. Si la hace el fabricante, sabemos, o por lo menos tenemos la garantía de que ya está probado en otras máquinas similares y eso va a funcionar. ¿Vale? Si nos metemos nosotros a hacer un cambio de firmware y ahora esa máquina no funciona, pues a ver cómo le explicamos al jefe de producción que por seguridad tenemos que actualizar el firmware y ahora resulta que la máquina no va ni para atrás ni para adelante, ¿vale? Tenemos un sistema de rollback, de volver para atrás con una de esas cosas, pues todo eso, evidentemente, esa gestión del cambio la tenemos que tener planificada y coordinada con el apoyo del fabricante, pues la mayoría de las maquinarias suelen tener esas garantías y ese soporte técnico, ¿no? Respuesta a incidentes de OT. Tenemos un plan de respuesta a incidencia. Sabemos cómo actuar en caso de una incidencia. ¿A quién llamamos? Tenemos un comité de seguridad de OT, es el mismo que de seguridad IT. Pues todas estas cosas son las que tenemos que ir planteando en una fase 2 de resiliencia. Bueno, no os quiero aburrir, simplemente comentar, por último, cuál sería ese círculo de cumplimiento. Tenemos la ANIS 2, que va a estar inminente y que va a caer. Y después tenemos la planta industrial, ¿no? La parte de la acción técnica dentro del mundo OT. Nosotros recomendamos una mezcla 27, la 27001 por un lado y la 62.443 de otro para la parte del sector IT, empezar a desplegar e implantar con esa mira, ¿vale? La idea es básicamente proteger físicamente la planta y cumplir legalmente con la parte del Consejo de Dirección, que luego va a ser el que vaya a pedir esa rendición de cuentas, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezaríamos? Por la seguridad física, evidentemente, que es digital, hoy por hoy, porque estos componentes están todos conectados a la nube. El reloj legal no se detiene. De al día de mañana dicen, oye, que esto ya está aprobado, ¿vale? Y ahora te pilla, pues, viniendo de la playa, ¿vale? Y no da tiempo, porque si tienes una incidencia mañana, ya les aplica, ¿vale? Y el plan de construcción, pues tendrá que asistir, ¿no? No reinventar la rueda. Ya tenemos una norma para seguir e intentar acoplarnos y seguirnos acogernos a esa regla. Bueno, yo no sé si tenéis preguntas, ¿vale? Y si no tenéis preguntas, pues os invito
a que nos conozcáis, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta, siempre nos podéis hacer cualquier consulta a info@dolbook.net, ¿vale? Pues por mi parte, muchísimas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento.